Hoy os quiero enseñar cómo podemos conectar Notion, Google Sheets y Slack para crear una automatización que nos ayude en la gestión de nuestros proyectos, ya sea para proyectos individuales o para proyectos de empresa. Todo eso lo vamos a conseguir integrar utilizando una herramienta que es Make y que si venís de vídeos anteriores seguramente ya conocéis, que es este pegamento de internet que nos permite conectar diferentes aplicaciones para que interactúen entre ellas y podamos crear automatizaciones que nos faciliten el trabajo en el día a día. Antes de empezar, por eso te digo que si quieres probar Make gratis durante un mes, en la descripción te dejo un enlace que te dará acceso, pues eso, a un mes de su plan Pro gratuito. Dicho esto, vamos a empezar esta integración entre Google Sheets, Notion y Slack. Y para empezar, nos vamos a ir a Notion. Lo que vamos a hacer es trasladar toda la información que tenemos en una base de datos de Notion sobre nuestras tareas, proyectos y el tiempo que dedicamos a completar esas tareas. Vamos a trasladar toda esa información a un Google Sheet de manera automática y a la vez lo que vamos a hacer es que se envíe una alerta, es decir, un mensaje a nuestro canal de Slack para que todo el mundo pueda estar al día de las tareas que han sido completadas. Lo primero que vamos a necesitar va a ser crear una base de datos en Notion. No vamos a crear la base de datos desde el principio porque necesitaríamos mucho tiempo, pero aquí en la pantalla podéis ver que yo he creado dos bases de datos. La primera es para las tareas, que es la que vamos a utilizar, y la segunda es para los proyectos. En la descripción también os dejaré un enlace por si también queréis utilizar exactamente esta misma plantilla. Para que veáis un poco cómo funciona y podáis entender cuáles son las cosas que después vamos a trasladar a Google Sheet y también en Slack, vamos a ver cuáles son sus propiedades. Esta primera base de datos de lista de tareas nos indica primero de todo el nombre de la tarea. Después tiene dos botones, uno de inicio y uno de finalización. El de inicio lo vamos a pulsar cuando empezamos a realizar la tarea y el de finalización cuando la terminemos. Y veréis que automáticamente lo que hace es mostrarnos el número de minutos, horas o días que hemos tardado en realizar esa tarea. Después también tenemos la fecha como propiedad, si ha sido completada o no, cuáles son las personas que están asociadas a esta tarea y cuál es el proyecto al que se asocia esta tarea. Aquí hay dos posibilidades de hacerlo. Una es colocando una propiedad proyecto que sea de tipo selección, que es esta de aquí, y la otra es utilizando una propiedad proyecto de tipo relación que esté relacionada con la segunda base de datos, que es la de proyectos que tenemos aquí debajo. Lo que sucede es que si utilizamos la propiedad de tipo relación, después cuando hacemos la conexión con Make y Google Sheet nos va a devolver un ID en vez del nombre del proyecto. Por eso creo que es mejor en este caso utilizar la selección. Pero en la plantilla os he dejado ambas opciones para que vosotros podáis decidir. Una vez tenemos la base de datos de Notion creada, entonces nos tenemos que ir a Google Sheets y en Google Sheets lo que vamos a hacer va a ser simplemente darle un nombre a las diferentes columnas que queremos que se vayan completando a medida que estas tareas en la base de datos de Notion se vayan introduciendo. Para ello, aquí arriba podéis ver que yo he puesto nombre, time tracking. Esta de aquí, por ejemplo, nos dará la cantidad de tiempo que hemos necesitado para completar la tarea. Proyecto se referirá al proyecto en el que estamos trabajando. Persona es la persona asignada a esa tarea. Y finalmente la fecha. Como podéis ver, los nombres de las columnas cuadran con las propiedades que tenemos. No hace falta que tengan exactamente el mismo nombre, pero si le dais un nombre parecido, entonces os será más fácil después de relacionarlas. Tenemos entonces la base de datos en Notion, tenemos nuestro Google Sheet creado y vacío, listo para llenarlo de información. Y ahora nos vamos a ir a Make, donde vais a necesitar tener una cuenta y en el apartado de escenarios vamos a tocar en la opción de crear un nuevo escenario. Antes de que se me olvide, también vais a necesitar tener una cuenta de Slack y un canal de Slack abierto, pero doy por supuesto que esto lo tenemos y si no, desde su página web es muy fácil, siguiendo los pasos, crear un nuevo canal de Slack. Pero si trabajáis en una empresa o en un proyecto con otras personas, es muy probable que ya lo tengáis. Bien, el primer módulo que vamos a crear en nuestro escenario va a ser el módulo de Notion, porque todo empieza en Notion. Vamos a tocar en la opción de vigilar si se añade un nuevo ítem a nuestra base de datos y aquí arriba en la parte de conexión es donde si todavía no habéis utilizado nunca Make y nunca habéis conectado Notion, vais a tener que establecer la conexión, que es muy fácil. Os tendréis que loguear con vuestra cuenta y después tendréis que seleccionar cuáles son las páginas a las que le queréis dar acceso a Make. No hace falta que le deis acceso a todo vuestro espacio de trabajo, solo necesitáis darle acceso a aquellas páginas donde estén las bases de datos que queráis utilizar. Aquí debajo vamos a seleccionar la opción de por tiempo actualizado, es decir, que cada vez que se actualice un ítem o una entrada en nuestra base de datos, pues esta automatización funcione. Y en base de datos o ID de base de datos lo que vamos a hacer es tocar en el botón de buscar
y aquí vamos a poner el nombre de nuestra base de datos. En este caso, el nombre de nuestra base de datos, que lo podemos ver desde aquí. Si tenemos activado mostrar título de base de datos, es tareas make. Así que lo voy a poner aquí, tareas make. Hacemos clic en el OK. Necesita pensar un poco. Aquí nos aparecen las coincidencias en la búsqueda. Tocamos en la opción que queremos. En límite yo voy a poner 100. No creo que nunca lleguemos al 100, pero bueno, para asegurarnos. Y ahora vamos a tocar en el botón derecho y le vamos a dar a correr solamente este módulo para ver si funciona. Y si se pone en verde quiere decir que está todo OK. El siguiente paso va a ser añadir un nuevo módulo de control, porque hemos dicho que queremos que sucedan dos cosas. Cuando añadimos un ítem a nuestra base de datos de Notion, queremos primero de todo que nuestro Google Sheet se actualice con esa información también y segundo, que se envíe un mensaje a nuestro canal de Slack. Por tanto, lo que vamos a necesitar va a ser un router que nos va a dividir nuestro camino en dos. El primer camino es el del Google Sheet, así que vamos a buscar la opción de Google Sheets, vamos a tocar en la opción de añadir una fila y aquí vamos a tener que hacer lo mismo. En la parte de conexión vamos a tener que hacer lo mismo que hemos hecho antes con Notion. Le damos en añadir, tendremos que loguearnos con Google Drive y una vez estemos logueados, entonces aquí seleccionaremos nuestro Drive, no el que tenemos compartido con otras personas, sino el nuestro propio. Y en el ID de nuestra hoja de cálculo vamos a tocar y tenemos que buscar el nombre. En este caso, el nombre de nuestra hoja es tareas Notion Slack. Y en el nombre de la hoja tocamos en el 1 porque, si os fijáis aquí, no le he cambiado el nombre. Sigue siendo hoja 1. Perfecto. Justo debajo veréis que nos aparece este apartado de valores donde tenemos name, time tracking, proyecto, persona y fecha, que son exactamente el título de las columnas que hemos colocado en nuestra hoja de Google Sheets. Ahora lo único que tenemos que hacer es mapear o emparejar los valores de nuestra base de datos de Notion con la columna correspondiente en Google Sheets. Entonces, si nos vamos a nombre, aquí nos aparecerá Notion en negro, vamos a deslizar hacia abajo y vamos a buscar la propiedad nombre que tiene el nombre de la tarea. Está aquí, name, y dentro de name vamos a seleccionar texto y dentro de texto vamos a seleccionar contenido y lo vamos a poner aquí. Ahora vamos a hacer lo mismo con time tracking. Vamos hacia abajo, buscamos donde tenemos la opción de time tracking, abrimos aquí y encontramos string. Esta es la que necesitamos. Perfecto. Ahora vamos a proyecto, vamos a buscar la opción de proyecto y colocamos name para que nos devuelva el nombre del proyecto. En persona vamos a hacer lo mismo. Vamos a buscar la opción de persona y en nombre también lo vamos a colocar y con la fecha exactamente lo mismo. Vamos a buscar date y en este caso vamos a colocar start, aunque diga inicio, pero es simplemente la fecha máxima en la que necesitamos completar esta tarea. Una vez tenemos todo colocado, creando esa unión entre la base de datos de Notion y las columnas de Google Sheets, vamos a tocar en OK y ya tendríamos la primera parte de nuestro recorrido, de nuestra automatización creada. Ahora vamos a por la segunda parte en la que vamos a buscar el módulo de Slack y dentro de todas las opciones que tenemos de Slack vamos a tocar en la opción de crear un mensaje. De la misma manera que hemos hecho antes, en el apartado de conexión nos tendremos que conectar con nuestra cuenta de Slack. Después, en el canal, en el ID del canal, vamos a tocar en la opción de seleccionar de nuestra lista y ya veréis que directamente los canales públicos que tengáis en vuestro Slack van a aparecer aquí. Yo voy a tocar en la opción de Time Tracking, que es el canal donde quiero publicar estos mensajes, y en el espacio de texto es donde vamos a crear cómo queremos que sea ese mensaje automático que queremos que aparezca cada vez que se añada un nuevo ítem a nuestra base de datos de Notion. Entonces, por ejemplo, podríamos también combinar diferentes cosas. Por ejemplo, podríamos colocar primero el nombre de la persona que ha completado la tarea y entonces podríamos decir ha completado la tarea y después podríamos añadir el nombre de la tarea que está por aquí en la propiedad name, justo aquí, name, text, contenido, perfecto. Por tanto, ahora tendríamos que la persona que ha completado la tarea y podríamos decir que pertenece al proyecto y podríamos añadir aquí
y podríamos añadir aquí en proyecto el nombre del proyecto y que tenía fecha de finalización, 2 puntos, y podemos poner la fecha máxima en la que esta tarea tenía que ser completada. Si nos vamos a Date y en Start. Perfecto, por tanto esto sería todo el mensaje en el que estamos combinando texto que estamos escribiendo nosotros con el resultado de los items que tenemos en la base de datos de Notion. Una vez lo tenemos, y esto lo podéis modificar como mejor os convenga, es solamente un ejemplo para que veáis cómo se puede hacer, tocamos en el OK y ya tendríamos toda nuestra automatización creada. Me voy a ir un momento aquí a Notion y voy a eliminar todas estas entradas en la base de datos. Voy a crear alguna nueva, por ejemplo, tarea 1, y vamos a darle algunas propiedades. Le voy a dar en el Start para que empiece a contabilizar los minutos. Fecha de finalización le voy a poner para el 28 de junio como máximo. Persona, yo misma, proyecto 1. Y voy a crear otra tarea más, que sea tarea 2. También le voy a dar a iniciar, con fecha para el 24 de junio. Le asignamos una persona, le asignamos un proyecto. Y mientras que contabiliza los minutos, porque al final esto es una prueba para que veáis todo el potencial que pueden tener este tipo de automatizaciones cuando trabajamos en equipo, me voy a ir a Slack y dentro de mi canal de Time Tracking es donde van a aparecer estos mensajes, ¿de acuerdo? Entonces volvemos a Notion, voy a tocar en el botón de finalizar y en el botón de finalizar, aquí no habíamos dado nada, bueno, nos va a poner -1, pero en teoría si le tocamos al botón de empezar cuando empezamos la tarea, aunque pasen días, aunque pasen minutos, horas, da igual, lo va a contabilizar y justo aquí nos va a dar ese valor. Perfecto. En teoría tenemos 2 tareas, así que nos vamos a nuestra automatización y le vamos a decir que la lleve a cabo. Vemos que se completan ambos recorridos. Si ahora nos vamos a nuestro Google Sheet, vemos que efectivamente esto de aquí, aunque le voy a cambiar el color, perfecto, se ha actualizado con la información de nuestra base de datos de Notion de manera automática. Tenemos el nombre de la tarea, tenemos el tiempo que hemos tardado en completar la tarea, qué proyecto o a qué proyecto pertenece esta tarea, qué persona estaba asignada a esta tarea y cuál era la fecha máxima en la que la teníamos que completar. Y si ahora nos vamos a Slack, vamos a ver qué sucede y efectivamente nos dice el mensaje que hemos colocado. María Soriano ha completado la tarea 1 en este caso, que pertenece al proyecto 1 en este caso y que tenía fecha de finalización el 28 de junio de 2024. Y como hemos puesto otra segunda tarea, pues también nos indica la misma frase con la información que pertenece a esa segunda tarea. Por supuesto, la magia de esto es que no solamente tenemos que apretar el botón cada vez que lo queremos utilizar, sino que aquí tenemos la opción de poder crear una automatización que se active en intervalos regulares o que se active cada día o días concretos de la semana o días concretos del mes. Incluso podemos especificar nuestras propias fechas, pero por ejemplo, si colocamos cada día, le podemos asignar a qué hora exacta queremos que cada día esta automatización se lleve a cabo para que vea qué es lo que hay de nuevo en Notion y lo envíe directamente a Google Sheets y envíe un mensaje directamente también a Slack. Tocaríamos en OK y ya tendríamos nuestra automatización creada con el intervalo de tiempo que más nos interese. Si trabajamos en equipo y normalmente necesitamos pues tener actualizado un documento de Google Sheets para que otro departamento esté al tanto, por ejemplo, de cuáles son las horas que se están contabilizando de trabajo o para que la persona que está supervisando pueda ver cuáles son las tareas que se han completado cada día, o que esa persona no necesite ni siquiera ni entrar a Notion ni entrar a Google Sheets, sino que directamente reciba un mensaje en el canal de Slack en su ordenador o en su móvil y pueda saber cómo va el avance de los proyectos. Pues para todo esto, tener una automatización que conecta diferentes aplicaciones nos puede ahorrar mucho tiempo. Al final no se trata de hacer exactamente lo que yo os he enseñado, pero sí que se trata de que si en vuestros proyectos personales o en vuestra empresa necesitáis conectar diferentes aplicaciones, como pueden ser Notion, Google Sheets o Slack, que podáis aplicar esto que os he enseñado hoy a vuestro caso personal para ahorrar tiempo o dinero a la hora de completar vuestros proyectos o a la hora de llevar vuestra empresa.
Como os decía antes, en la descripción os dejaré el enlace a la plantilla de Notion de tareas y también a mi setup de Notion por si le queréis echar un vistazo. También os dejaré un enlace para que tengáis un mes de prueba gratis en el plan Pro de Make y si os ha quedado cualquier duda me la podéis dejar en los comentarios. Como siempre, nos veremos en el próximo vídeo. ¡Chao!